Buenas noches, Rafa. Me llamo Laura y tengo 42 años. Nunca he contado esto en voz alta, y la verdad es que no sé muy bien por qué lo hago ahora, excepto por el cansancio de llevar tantos años recordando sola, como si fuese la única que se acuerda de alguien que oficialmente ni siquiera existió. Si alguien escucha esto, solo pido una cosa, no intentéis buscar el sitio. Ya no está como estaba, y eso es precisamente lo peor. Crecí en las afueras de un pueblo que ya casi no es un pueblo, sino una rotonda con adosados alrededor. Cuando yo era niña, en los 90, había todavía campo, había caminos sin asfaltar y había, sobre todo, ese límite raro entre lo que conocías y lo que estaba un poco más allá, donde no tenías permiso para ir. Nosotros lo llamábamos la casa vieja del canal, aunque en realidad ni estaba pegada al canal ni era una casa, sino una especie de caserón bajo, de piedra, con tejado hundido por partes y las ventanas tapiadas con tablones. Decían que había sido una estación de bombeo, algo del agua, de antes, pero para nosotros era solo el lugar al que no podíamos ir. Y claro, íbamos. Yo tenía 12 años en el verano del 94. Ese verano fue el último en que mi hermano mayor, Dani, salió con nosotros. Él tenía 15 y ya empezaba a escaparse con su propia gente, pero ese día vino porque mi madre le obligó a vigilarme. Me acuerdo de su cara de fastidio cuando lo dijo. Me acuerdo de ese tipo de detalles con una nitidez que asusta. Hay cosas de ayer que no recuerdo, pero puedo decirte el color de las zapatillas que llevaba mi hermano ese día. Eran blancas con franjas verdes. Llevaban tiempo queriéndose ir por su cuenta, como él. También me acuerdo del calor, del olor de los cardos secos y de cómo las chicharras sonaban tan fuerte que parecía que te iban a abrir la cabeza. Fuimos los 4, mi hermano, yo, y 2 amigos que vivían en nuestra calle, Sergio y Marta. Teníamos una botella de agua caliente que sabíamos que nos íbamos a racionar mal, un bocadillo envuelto en papel de aluminio y una linterna pequeña que fallaba ya entonces. Todo eso lo veo todavía como cuando sueñas algo que nunca ocurrió, solo que sí ocurrió. Todo menos una cosa. Una cosa que parece que he inventado yo sola. Habíamos ido muchas veces a la casa vieja del canal, pero siempre nos quedábamos fuera, tirando piedras al tejado y escuchando el hueco sordo que hacían al caer dentro. Ese día Dani dijo que si íbamos a ir, iríamos bien. Lo dijo así, hoy entramos y miramos. Y ya está, para que dejéis de dar por culo con el misterio. Y yo asentí porque lo que más quería en esa edad era que mi hermano no me tratase como una niña. El camino hasta la casa era una vereda estrecha que ya no existe. Ahora por ahí pasa una valla del polígono industrial y un aparcamiento para camiones. Me pasé por allí hace 2 años, en 2022, en coche, por pura curiosidad malsana. No queda ni rastro. Y aún así tuve esa sensación absurda de que si aparcaba, si caminaba hasta donde antes estaban los arbustos de Aliaga, iba a encontrarlo todo en el mismo sitio, como si el tiempo fuese un papel que solo se dobla, nunca se rompe. Cuando llegamos, Dani empujó uno de los tablones de la ventana lateral y cedió, no con facilidad, pero cedió. Dentro olía a húmedo, a polvo viejo, a metal oxidado. No era una casa. Era una sala larga, con el suelo de cemento resquebrajado y restos de maquinaria que ya nadie habría sabido decir para qué servía. Recuerdo el sonido hueco de nuestras zapatillas, el chirrido de los grillos fuera, y sobre todo el silencio de dentro. Era un silencio diferente, como más denso, como si no se mezclara con el resto del mundo. Al principio todo fue normal. Mirábamos, tocábamos cosas, decíamos tonterías. Mi hermano recogió una chapa metálica del suelo y se la metió al bolsillo. Sergio encontró una caja con tornillos y dijo que nos podíamos forrar si los vendíamos como hierro viejo. Cosas de críos. Yo me quedé mirando una pared. Parecía una pared cualquiera, de cemento pintado de blanco hacía muchos años. Tenía manchas de humedad que se abrían como flores grises. Había, también, algo escrito. No era del todo un dibujo ni del todo una letra, sino una mezcla. Como cuando alguien intenta escribir sin saber escribir del todo. Eran líneas hechas con algo oscuro, como carbón, supongo. Había una especie de figura alargada, y al lado, algo que parecía un nombre. Me acerqué porque creí leer el mío. Lo recuerdo con tanta claridad que a veces dudo de que fuese real. Pone Laura, me dije a mí misma. Lo juro todavía hoy. Y eso fue antes de que yo lo escribiera, claro. Le dije a Dani que viniera a verlo. Él estaba en otra parte de la sala, iluminando el suelo con la linterna. Tardó en venir, y recuerdo esa impaciencia mía infantil, ese ven insistente.
Cuando al fin vino, miró y dijo, pues sí, lo pone. Qué pesada eres con tu nombre, tía. Lo dijo en broma. Se rió. Me revolvió el pelo. Todo eso pasó. Lo sé. Lo que viene después es lo que nadie más recuerda igual que yo. No escuchamos ningún ruido raro. No hubo gritos. Nadie desapareció en una puerta secreta ni nada de eso. Fue más sutil, y precisamente por eso me da tanto miedo contarlo, porque nadie te cree cuando dices que el miedo no tuvo forma clara. Estábamos los 4 en esa sala, eso es seguro. Y sin embargo, cuando salimos, solo éramos 3. Lo que siempre me dijeron mis padres, y lo que contó mi hermano, y lo que declararon todos entonces, fue que ese día habíamos sido solo 3, Dani, Sergio y yo. Que Marta no vino porque estaba castigada sin salir. A mí me repitieron eso tantas veces que acabé aceptándolo en voz alta, porque era más fácil que discutir, sobre todo cuando te estás volviendo adolescente y todo el mundo cree que mientes por llamar la atención. Pero no es verdad. Marta vino. Marta estaba allí. Marta fue conmigo. Marta miró aquella pared conmigo y fue la primera que dijo, esto parece tu nombre. Ella lo dijo antes que Dani. Puedo describir lo que llevaba Marta puesto ese día, una camiseta amarilla grande, de su hermano, con un dibujo casi borrado en el centro, y unos pantalones cortos vaqueros que le quedaban un poco anchos. Puedo decirte que se había hecho 2 coletas bajas porque decía que así no pasaba tanto calor en la nuca. Puedo decirte que tenía una costra en la rodilla izquierda, de haberse caído con la bicicleta, y que se la rascaba sin parar. Puedo decirte, incluso, que en un momento dado, dentro de la casa, me dio la mano. No sé por qué lo hizo. No estábamos asustadas aún. Simplemente me agarró la mano. Fue un contacto seco, caliente, con los dedos pequeños y llenos de polvo, y me dijo muy bajito, no me gusta aquí. Y yo le contesté, ya nos vamos. Eso lo recuerdo con la claridad con la que recuerdas la voz de alguien por teléfono, con esa cercanía directa dentro del oído. Y sin embargo, si preguntas, Marta nunca existió. Bueno, no es que no existiera, pero, no de esa forma. Marta existió en nuestra calle, sí, pero según todos los demás, se había mudado a finales del curso anterior, en mayo del 94, porque su madre encontró trabajo en otra ciudad. De hecho, recuerdo vagamente una despedida en el portal. Recuerdo a su madre cargando cajas en un coche blanco. Eso también lo recuerdo. Y ahí es donde todo se rompe dentro de mi cabeza, porque son 2 recuerdos sólidos que se pisan. Es como tener 2 versiones de una misma foto y las 2 son auténticas. Después de aquel día en la casa, yo pregunté por Marta al volver a casa, y mi madre me dijo, Laura, cariño, Marta ya no vive aquí, acuérdate, se fue con su madre. Me lo dijo con paciencia, sin enfado. Yo intenté insistir, pero vi esa mirada que ponen los adultos cuando creen que estás jugando a inventarte cosas. Así que me callé. Esa noche casi no dormí. No porque hubiese pasado algo espectacular, sino por la sensación de hueco. Es difícil explicarlo. Era como cuando sabes que has olvidado algo importante y no sabes qué, y esa falta se convierte en una presencia. No había susto. Había ausencia. A la mañana siguiente, bajé al portal con una libreta y un bolígrafo. Me senté en el escalón de abajo y escribí el nombre de Marta una y otra vez en una de las hojas, como si así fuese más real. Luego escribí el mío, Laura, intentando imitar las letras raras de la pared. Recuerdo que estaba tan concentrada que no escuché a Dani bajar. Se sentó a mi lado y me dijo algo que entonces me hizo sentir una mezcla de vergüenza y frío. Me dijo, no vuelvas a hacer eso en la pared, ¿vale? No lo dijo enfadado. Lo dijo serio. Muy bajo. Y yo le contesté, sin pensar, yo no lo he escrito. Y él me miró, y hubo un segundo muy raro en el que vi miedo en su cara. Miedo de verdad. Lo vi solo ese instante en toda mi infancia. Y luego lo tapó con una mueca y con una broma tonta, y cambió de tema. Pero ese segundo existió. Existió igual que existió Marta dándome la mano. Con los años dejé de hablar del tema. Es lo que haces cuando ves que los demás no comparten tu recuerdo. Empiezas a pensar que lo soñaste, que lo mezclaste con otra cosa, que te lo contaste a ti misma tantas veces que acabaste montando una historia que no era. Creces, estudias, trabajas, te mudas, tu vida se llena de cosas prácticas. Y piensas que, bueno, que quizás solo fue eso, una memoria infantil torcida. Hasta que un día, hace 2 años, volví. Fue en octubre de 2022. Yo iba conduciendo de vuelta a casa de mis padres, que siguen viviendo allí,
aunque ahora su calle ya no es su calle sino algo más estrecho, más ruidoso, con coches aparcados donde antes jugábamos. Pasé por la zona del polígono y sentí esa punzada absurda de curiosidad tardía. Aparqué. Crucé entre dos naves, con ese olor agrio a polvo de cemento y gasoil. Sabía que la vereda ya no estaría, pero aún así avancé hasta donde más o menos recordaba que empezaba. No había nada. Ni rastro de la casa vieja del canal. Ni piedras, ni resto de cimiento, ni la ventana con tablones. Nada. Solo una valla metálica y detrás, terreno removido, con esas montañas de tierra seca que dejan las máquinas. Y sin embargo, me entró un olor. Esto es lo que más vergüenza me da contar, porque suena ridículo. Olía adentro de la casa. Ese olor concreto, húmedo y viejo, con un punto metálico, como agua estancada en un cubo que ha tenido herramientas dentro. Estaba ahí, en pleno aire libre, en un sitio donde no quedaba ni una pared. Me quedé quieta, respirando, con una sensación rara en el estómago, que no era exactamente miedo sino más bien una especie de reconocimiento. Y entonces lo vi. No fue una aparición ni nada así. Fue algo sencillo, físico. En el lado interior de la valla había un trozo de tablón de madera apoyado en el suelo, medio enterrado en tierra seca. No debía de tener importancia, probablemente venía de alguna obra. Pero en ese tablón, alguien había escrito con rotulador negro una palabra. Una sola. Mal escrito, con esas letras torcidas, casi infantiles, que se pelean entre mayúsculas y griega minúsculas. Decía, Laura. Ese momento me dejó sin aire. Porque era la misma letra. La misma. No parecida. La misma. Yo llevaba muchos años sin pensar en Marta. Años sin repetir mentalmente aquella tarde. Y sin embargo, al leer mi nombre así, con esa caligrafía, la vi. No la vi delante de mí, ¿me entiendes? La vi como un recuerdo que vuelve completo, con calor, con textura. La vi con su camiseta amarilla grande, raspándose la costra de la rodilla. Y sentí su mano otra vez, agarrando la mía, y diciendo, no me gusta aquí. Me quedé de pie delante de la valla un buen rato, sin saber qué hacer. Había ruido de carretera, olor a neumático, voces lejanas, camiones pasando. Todo cotidiano. Y al mismo tiempo, dentro de mí, ese trozo intacto de un verano que oficialmente no existió. Esa noche, en casa de mis padres, saqué una caja de fotos viejas. Ellos ya estaban dormidos. Me senté en el suelo de mi antigua habitación, que ahora es cuarto de plancha, con la luz pequeña del flexo. Busqué entre fotos del 93, del 94, del 95. Cumpleaños, navidades, excursiones del colegio. Gente con camisetas enormes y flequillos horribles. Y aquí viene lo que más odio reconocer. En ninguna foto salimos los cuatro. No hay ninguna foto donde estemos Dani, Sergio, Marta y yo. Hay muchas con Dani y conmigo. Varias con Sergio. Hay incluso una de un día de piscina en la que hay una silueta al borde izquierdo, cortada porque la foto está mal encuadrada, y esa silueta podría ser cualquiera. Pero no hay ninguna foto clara que demuestre que Marta estuvo con nosotros en ese verano. Y al mismo tiempo, descubrí algo que no me esperaba. En una de las fotos, una de esas en las que estoy yo en el portal con las rodillas peladas, detrás de mí, pintado en la pared baja, hay una palabra escrita con rotulador oscuro. Está borrosa porque la foto es vieja y el color se ha ido, pero si acercas mucho los ojos aún puedes leerlo. No está muy definido, pero, parece que pone Laura. Con esa misma letra rota que vi en la casa vieja primero y luego en la valla. Yo no escribía mi nombre así. Eso lo sé. Nunca lo escribí así, con la R tan doblada hacia abajo. Y Dani nunca fue de escribir en las paredes, se lo tomaba muy en serio porque decía que luego le echaban la bronca a él. Te voy a decir algo y tú decides qué pensar. Yo no intento convencer a nadie. Estoy cansada de eso. Solo quiero dejarlo registrado. Hay gente que se borra. No lo digo en sentido poético. Lo digo literal. Hay personas que se desvanecen de las fotos, de las versiones oficiales, de lo que se cuenta en las casas, de las anécdotas familiares. Gente que estaba y de repente no estaba ese día, no vino, ya se había mudado. Y, aún así, queda algo. Un eco pequeño, escrito con mala letra en una pared que ya no existe, o en un tablón junto a una valla de un polígono cualquiera casi 30 años después. Algo insiste. Cuando pienso en Marta, no pienso en nada terrible. Eso es lo raro. No la recuerdo sufriendo ni llorando ni pidiendo ayuda.
La recuerdo caliente, con polvo en las manos, sujetándome. La recuerdo mirando aquella pared desconchada conmigo y diciendo, eso se parece a tu nombre. La recuerdo como se recuerda a alguien que sigue vivo en otro sitio. Yo tengo 42 años ahora, y todavía a veces, cuando voy sola por la tarde y se hace esa hora rara en la que ya no es día pero aún no es de noche, noto que alguien me camina al lado, un paso medio por detrás, como hacíamos nosotras dos cuando Dani se ponía a hablar de cosas de mayores con Sergio y nosotras nos quedábamos atrás, medio a nuestro aire. No es miedo lo que siento. Es otra cosa, más amarga. Es como cuando sabes que te estás acordando de menos de lo que deberías. A veces, al llegar a casa, encuentro mi nombre apuntado en papeles sueltos. En recibos viejos, en un sobre, en una esquina de la lista de la compra. Solo mi nombre. Laura. Siempre con esa misma letra infantil que no es la mía. Nunca aparece delante de nadie. Nunca cuando estoy acompañada. Solo cuando estoy sola. Yo podría decir que soy yo misma, que lo hago sin darme cuenta. Podría decir que estoy cansada del trabajo y mi cabeza me juega malas pasadas, que la memoria se reescribe, que idealizo veranos que no fueron tan felices. Podría decir que todo esto son grietas normales de hacerse mayor. Sé perfectamente que respuestas tranquilas se dan a una persona que habla como estoy hablando ahora. Pero hay una cosa que no puedo explicarme así. El año pasado soñé con la casa vieja del canal. No sueño casi nunca con mi infancia, pero esa noche sí. Soñé que volvía a entrar, y no había maquinaria ni olor a óxido, solo una pared muy blanca, recién pintada. Y allí, en la mitad de la pared, con letras torcidas, estaba mi nombre. No el mío. El de ella. Pone Marta. Me desperté llorando. No de miedo. Llorando como cuando has perdido algo que ni siquiera sabías que habías perdido. Y ahora, cuando paso por el polígono y veo que ya no queda nada, que todo está asfaltado y cercado y vigilado por cámaras, pienso en una cosa que me hace temblar las manos. Pienso que quizá hay lugares que ya no están en los mapas normales, pero siguen estando un poco por debajo, como una capa vieja de pintura, y que en esos lugares la gente que hemos ido borrando sigue jugando una tarde cualquiera de 1994. Yo sigo sintiendo esa mano pequeña agarrada a la mía. No se ha soltado en 30 años. Y te juro que a veces me pregunto, de verdad me lo pregunto, si la que se borró de allí fui yo. Me llamo Roberto y tengo 48 años. Vivo en un piso pequeño, en un barrio que huele a comida recalentada y a cansancio, y te voy a decir algo que no he dicho ni a mi exmujer ni al psicólogo de la mutua, llevo más de una década evitando un espejo concreto. No digo que no me mire en ninguno. Digo que hay uno en especial que no puedo mirar directamente desde hace años. Ni puedo tocarlo. Ni puedo pensar demasiado en él sin que empiece a dolerme la nuca. Lo peor es que ese espejo ni siquiera está ya en mi casa. Está en el piso donde viví de alquiler entre 2006 y 2009, cuando todavía creía que la vida era una cosa que se iba enderezando sola si uno era obediente y no hacía demasiado ruido. Ese piso estaba en una finca vieja, de las que tienen pasillo estrecho, puerta que pesa, escalera de mármol frío y barandilla que te deja polvo en la mano. Era un tercero sin ascensor en una calle ruidosa. Lo alquilé porque estaba cerca del trabajo y porque era barato. No me importaba que fuese oscuro. De hecho, en aquel momento, hasta me gustaba. El espejo estaba fijo en el pasillo, justo frente al baño. No era bonito. No era de estos con marco dorado antiguo. No. Era un espejo largo y estrecho, como de probador barato, atornillado a la pared entre dos grietas de humedad. Se notaba que llevaba ahí muchos años, puesto por algún propietario anterior que ya ni se acordaría. Al principio no le di importancia. Era práctico. Me miraba ahí la corbata antes de salir por las mañanas. La primera vez que noté algo raro fue una noche de invierno, creo que en enero de 2007. Lo recuerdo porque hacía frío de ese que te deja las manos tiesas, y mi ventana daba a un patio interior helado donde siempre había ropa tendida que nunca terminaba de secar. Yo volvía tarde, cansado, con la cabeza hecha serrín. Entré en el piso, dejé las llaves en el platito de la entrada, y pasé por el pasillo hacia la cocina sin encender todas las luces, solo la pequeña. Y vi, bueno, creí ver, a alguien parado en el pasillo, a mi altura, como si hubiese alguien más en casa.
No salté ni pegué un grito ni nada de eso. Fue más sutil. Fue como esa fracción de segundo en la que tu cerebro te dice no estás solo y tu cuerpo, sin consultarte, se tensa un poco. Y luego enciendes la luz del todo y te das cuenta de que esa persona no es más que tu propio reflejo en el espejo, cogido desde un ángulo lateral, con la luz rara. Eso fue lo que pensé entonces. Ah, vale, soy yo. Fui a la cocina, bebí agua, volví al pasillo para ir al baño. Y entonces sí que me paré un segundo. No me había asustado ver a alguien. Me asustó reconocer que la ropa de ese alguien no era la mía. Voy a intentar decirlo sin adornos, porque no hace falta adornarlo. Lo que vi en el espejo la primera vez fue a mí, sí, con mi cara, mi pelo, mi forma de estar de lado, pero llevaba una chaqueta que yo no tenía. Era una chaqueta oscura, corta, con el cuello levantado y unas líneas claras en las mangas que parecían costuras gastadas. Yo iba en camisa y abrigo largo ese día, me acuerdo perfectamente. Lo pensé un momento, con la luz ya encendida, y me dije, estás cansado. Has mezclado la imagen. Eso fue todo. Me lavé los dientes y me fui a dormir. Podría haber acabado ahí. Podría haber sido una tontería visual más, como cuando crees ver a alguien conocido en la calle y luego no es. Pero no acabó. A partir de esa noche empecé a evitar mirar el espejo de frente. No sé muy bien por qué. Cogí la costumbre de pasar por el pasillo con la vista baja, o de mirar solo lo justo para ver si llevaba la camisa bien metida por dentro. Cosas prácticas. Y aún así, de vez en cuando, había destellos. Cuando digo destellos no hablo de luces raras ni flashes. Hablo de momentos cortos, segundos, en los que el espejo me devolvía algo que no era exactamente lo que estaba ahí. Yo pasaba, y veía que mi reflejo tardaba medio segundo más en pasar. O estaba un poco más cerca de la pared de lo que yo estaba en realidad. O, una vez, esto lo recuerdo con mucha rabia, supe que estaba sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Yo llevaba semanas sin sonreír por nada. Y sin embargo, el reflejo, en ese segundo rápido, tenía la boca un poco levantada en una especie de gesto satisfecho. Ya sé lo que suena. Lo sé, te lo juro. Suena a que estaba al borde de una crisis, a que necesitaba dormir más, a que estaba quemado. Y sí, estaba quemado. El trabajo me estaba chupando por dentro, llevaba turnos larguísimos, comía mal, apenas salía. Vivía como mucha gente vive a los 30, creyendo que ese cansancio era normal y que en algún momento se pasaría. Pero también sé una cosa, el cansancio te hace ver sombras, sí, pero no te inventa detalles que luego se confirman. El 14 de marzo de 2007, lo tengo apuntado aún en una libreta vieja, llegué a casa antes de lo normal, a eso de las 7:00 de la tarde. Había llovido mucho y el portal olía a piedra mojada. Subí los 3 pisos con el abrigo empapado. Entré y dejé el abrigo en la silla del pasillo para que escurriera. Me quité los zapatos y los dejé junto a la puerta del baño, como siempre. Fui a la cocina en calcetines, hice café recalentado, volví con la taza en la mano. Y entonces me di cuenta de que había 2 pares de zapatos junto al baño. Los míos, que acababa de dejar, y otros. No eran nuevos. No olían a nuevo. Eran unos zapatos negros gastados, de cordones, con la suela un poco sucia de barro seco. Zapatos de hombre. Mi primera reacción fue la más lógica, pensar que había entrado alguien. Luego, casi al mismo tiempo, me dije, no, espera, igual los míos no estaban ahí, igual los he dejado en otro lado. Te convences de lo razonable, porque nadie quiere pensar hay un desconocido en mi casa así sin más. Entonces intenté recordar si en el piso había habido esos zapatos antes. Me parecía que no, pero dudé. Ya había vivido ahí varios meses. Podía ser que fuesen unos viejos del casero, olvidados en un armario, y que yo, por prisa, ese día los hubiera movido sin darme cuenta. Cuando tienes miedo, te conviertes en tu propio abogado defensor, justificándolo todo. Me agaché y toqué los zapatos. Estaban fríos. No fríos de calle. Fríos como si no hubieran tenido pie dentro en mucho tiempo. Fríos de objeto que no pertenece al presente. Volví a levantarme despacio, con esa sensación de que estás haciendo algo que otra parte de ti quiere que no hagas, y levanté la vista hacia el espejo del pasillo. No quería, pero lo hice. No voy a decir que vi a otra persona. No es eso. Vi lo de siempre, a mí, de pie en el pasillo,
con la taza de café en la mano. Pero dos detalles estaban mal. 1. Yo no llevaba taza en la mano en el reflejo. 2. En el reflejo, los zapatos que no eran míos no estaban. Ese momento fue extraño porque no sentí pánico, exactamente. Sentí una especie de calma helada. Como cuando aceptas que has llegado demasiado lejos en algo y ya solo queda seguir hasta el final. Dejé la taza en el suelo, sin apartar la vista del espejo. El otro yo del espejo también se agachó, pero no exactamente a la vez. Había un ligero desfase, como de una fracción, que no debería existir si era solo un reflejo. Y entonces pasó algo aún más pequeño, más tonto, pero que a mí me rompió por dentro. El otro yo no miró a la taza. Me miró a mí. Sé cómo suena. Créeme que lo sé. Pero esa diferencia de enfoque existe. Sabes perfectamente cuando alguien mira el objeto que tienes en la mano y cuando te mira a ti, directamente a los ojos. Y en ese instante corto, el hombre del espejo, que soy yo, ya lo sé, soy yo, siempre soy yo, estaba mirándome como se mira a un vecino por el pasillo cuando te lo cruzas todas las mañanas y no sabrías decir si te cae bien o no. Yo apagué la luz del pasillo. No sé por qué lo hice. Supongo que pensé que, con la luz apagada, el espejo solo devolvería oscuridad. Y funcionó, un segundo. El pasillo se quedó casi a oscuras, solo con esa luz amarilla de la cocina llegando por detrás. Volví a encender. Todo estaba normal, un solo par de zapatos junto al baño, la taza donde la había dejado, yo con la camisa arrugada de siempre. Guardé los zapatos que no eran míos en el armario del recibidor. Sí, lo sé. No eché a correr. No llamé a nadie. Guardé los zapatos en el armario del recibidor. Cerré la puerta. Me lavé la cara. Me dije que estaba muy cansado. Me repetí que no pasaba nada. Esa noche dormí en el sofá, con la tele encendida en silencio. No pude cruzar el pasillo a oscuras. A partir de aquel día empecé a notar otra cosa. No puedo decir si es paranoia o no, pero voy a decirlo igual. Empecé a tener la sensación clara, molesta, persistente, de que alguien más usaba el piso cuando yo no estaba. No me refiero a cosas obvias como objetos movidos o cajones abiertos. Eso sería fácil, porque podrías poner una cámara, pillar a quien sea, llamar a la policía, lo que haría cualquiera. No. Era más sutil. Era una especie de desgaste. El vaso que dejaba limpio en el fregadero tenía una marca de dedo en el borde cuando volvía del trabajo. La manta del sofá tenía una hendidura en el lado contrario al mío, como si alguien se hubiese sentado ahí largo rato. El espejo del pasillo, cada mañana, tenía esa vaho leve como de respiración reciente, incluso en días en que yo sabía que no había pasado nadie por allí después de ducharme. Y luego empecé a despertarme a las 3:17. No a las 3:15. No a las 3:30. A las 3:17, exactas, durante semanas. Abría los ojos, miraba el reloj digital rojo en la mesilla, y ahí estaba el número. Al principio pensé que sería un ciclo de sueño roto, algo físico. Pero entonces, una de esas noches, al despertarme a las 3:17, escuché claramente pasos en el pasillo. No pasos fuertes. No pasos de botas. Pasos en calcetines. Ese arrastre suave de alguien que está cansado y va al baño en mitad de la noche. Lo he hecho yo 1000 veces. Eso es lo que más me molestó, que la manera de andar era mía. Exactamente mía. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado pero sin ese pico de terror que te hace saltar. Era más bien un miedo resignado. Escuché cómo los pasos llegaban hasta el baño, se quedaban un rato allí, y luego volvían hacia el salón, donde yo estaba intentando no moverme en el sofá. Pasaron al lado de la puerta del salón. Se detuvieron un instante. Y luego siguieron hasta el pasillo de la entrada. Yo no respiré en ese tramo. Me obligué literalmente a no respirar, por si acaso. Me dolió el pecho. No encendí ninguna luz. Me quedé quieto hasta que, supongo, me dormí otra vez, porque lo siguiente que recuerdo es el sol de la mañana entrando malamente por las persianas viejas. A las 7:40 me levanté con la garganta seca y el cuerpo como de resaca. Fui al baño. Me lavé la cara. Y al salir miré, sin querer mirarlo de verdad, el espejo del pasillo. Había vaho, como siempre. Pero esta vez, en el vaho, había una marca. Parecía una palabra escrita con el dedo.
Ya sé lo que estás pensando, y sí, he visto películas, sé que esto suena a tópico barato, pero te prometo que no era así de claro. No era una palabra entera. Eran trazos a medias, como si alguien hubiese intentado escribir pero no supiera muy bien cómo colocar las letras. Lo único reconocible, muy reconocible además, eran 3 cifras. 3 y 17. No llamé a nadie. Ese fue mi error, supongo. O quizá fue lo que me salvó, no sé. No llamé a nadie porque, ¿qué digo? ¿Qué le digo a la policía? ¿Que creo que estoy compartiendo piso con una versión mía que vive medio segundo desfasada y que se prueba mi reflejo por las noches? No. Me callé. Me duché. Me fui a trabajar. Y empecé a pasar el mínimo tiempo indispensable en ese piso. Aguanté así hasta 2009. 3 años. 3 años viviendo como si estuviese de invitado incómodo en mi propia casa, procurando no molestar al otro, repartiendo horarios. Yo entraba tarde, él, o lo que fuese, parecía moverse cuando yo dormía. A las 3:17 ya ni me asustaba. Abría los ojos, escuchaba los pasos de siempre, y volvía a cerrarlos, como quien oye el camión de la basura pasar todos los días a la misma hora. Te voy a contar por qué me fui. Fue en abril de 2009. Era sábado, lo recuerdo porque no había trabajado. Estaba recogiendo cosas en el pasillo, metiendo papeles en una caja de cartón, haciendo orden, porque llevaba días dándole vueltas a irme del piso. Pasé por delante del espejo con una camiseta vieja y sin duchar, sin ninguna intención de mirarme, y de repente tuve esa sensación de que alguien estaba justo detrás de mí, demasiado cerca. Es esa sensación física, animal, que no necesita ojos, solo espalda. Me giré sin pensar, de golpe. No había nadie en el pasillo conmigo. Pero en el espejo, durante menos de un segundo, había 2 personas. Yo delante. Y detrás, ligeramente ladeado, mirando por encima de mi hombro, estaba, voy a decirlo sin rodeos, estaba yo también, sí, pero no como me veo ahora ni como me vi entonces. Estaba yo con más años. Más gastado. Ojeras profundas, la piel más caída, el pelo más ralo. Era yo como soy ahora, a los 48. Me miraba con una expresión que no había visto nunca en mí mismo, una mezcla de cansancio y alivio. Alivio de verme allí, supongo. Como quien confirma que algo pasa como tenía que pasar. Ese reflejo duró nada. Fue un parpadeo. Pero fue suficiente para que yo me quedara helado y con una especie de náusea seca en la garganta. Porque en ese parpadeo pude ver otro detalle. El yo de detrás llevaba la chaqueta oscura corta con el cuello levantado y las costuras claras en las mangas. Esa chaqueta. La que vi la primera vez en enero de 2007, esa que pensé que no tenía. Yo no tenía esa chaqueta en 2009. No la tenía en el armario, no la había tenido nunca. Pero la tengo ahora. La compré en 2016 sin acordarme de nada de esto, porque la vi en una tienda de segunda mano y me gustó. Estaba escrita toda la historia delante de mí desde el principio, y aún así tardé años en entenderla. Hice las maletas esa misma tarde. Llamé al casero y le dije que me iba. Ni siquiera cogí todo. Dejé libros, dejé platos, dejé una lámpara, dejé una caja entera de cables. Cerré la puerta, bajé las escaleras, entregué las llaves en un sobre, y no volví. Y durante un tiempo largo, llegué a convencerme de que había sido una etapa rara de mi vida, que lo había exagerado, que cualquier cosa suena más oscura cuando estás solo. Me mudé a otro barrio, luego me casé, luego me separé, cambié de trabajo, engordé, envejecí, lo típico. Guardé todo esto como un mal sueño. Hasta hace un mes. Fui a ver a un viejo vecino de esa finca porque me lo encontré por casualidad en el mercado y me dijo, vente un día y tomamos una cerveza, hombre, que hace siglos. Subí las mismas escaleras de mármol frío, que siguen igual, con el mismo pasamanos que deja polvo. El tercero ahora tiene otra puerta, otro timbre, otra gente dentro. Llegué al rellano, y te juro que no quería mirar, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Es como rascar una herida que ya está casi cerrada. La puerta del piso está pintada de otro color, pero el pasillo interior, por un segundo que la vecina dejó la puerta entreabierta al pasar, seguía siendo estrecho y oscuro. Y en la pared, frente al baño, seguía estando el espejo. El mismo. Sentí algo físico en el estómago, como si de repente me faltara apoyo bajo los pies. Ni siquiera llegué a asomarme del todo.
Fue una mirada rápida, de reojo, como quien no quiere ser maleducado mirando dentro de casa ajena. Pero fue suficiente para ver algo que todavía hoy hace que me duelan las manos cuando lo cuento. Había vaho. No tendría por qué haber vaho. Eran las 12 de la mañana, el piso estaba abierto, no parecía que nadie se acabara de duchar. Pero el espejo tenía esa capa ligera de vaho reciente, como un aliento aún caliente. Y en ese vaho, al nivel de los ojos, alguien había trazado con el dedo una palabra entera, esta vez clara. Ponía, vuelve. Yo no he vuelto. Y, sin embargo, desde aquel día, a las 3:17 exactamente, me despierto otra vez. Han pasado más de 15 años y mi cuerpo sigue despertándose a esa hora con una docilidad que me da asco. Me siento en la cama, miro la oscuridad de mi habitación actual, que no tiene nada que ver con aquel piso, y tengo la sensación nítida de que, en otro sitio, en otro pasillo que ya no es mío pero que sigue existiendo sin mí, alguien está de pie delante de ese espejo, respirando muy cerca del cristal, esperando a que yo cruce de nuevo esa puerta. Y te voy a decir la verdad que no le he dicho a nadie, no es que tenga miedo de volver. Es que tengo miedo de que, al volver, descubra que nunca llegué a irme del todo. Me llamo Andrés, tengo 39 años, y esto que voy a contar suena a confesión más que a relato. Lo digo porque voy a hablar de fe, pero no en el sentido cómodo de cruzarse de brazos y decir yo creo en algo. Voy a hablar de promesas. Y las promesas pesan. A veces siguen pesando cuando ya no recuerdas del todo por qué las hiciste. Yo crecí en un pueblo pequeño, de esos que a veces salen en las noticias solo cuando pasa una desgracia en la carretera. Mi casa estaba cerca de la iglesia, que era una iglesia vieja, de piedra fría, con un campanario bajo y un patio donde las golondrinas hacían nido en verano. Mi madre siempre fue muy creyente. Mi padre no hablaba mucho del tema. Yo, de niño, solo sabía que había cosas que se podían decir en voz alta y cosas que solo se podían decir delante de la Virgen. Digo de la Virgen porque así se decía en mi casa, díselo a la Virgen, aunque la imagen de la iglesia no era exactamente una virgen al uso. No era la típica inmaculada vestida de azul claro. Era otra. Era una virgen antigua, oscura, con el rostro serio, casi sin expresión, las manos juntas y el niño en el brazo izquierdo. Siempre me llamó la atención que no sonreía. No daba miedo, no es eso. Daba respeto. Como si estuviera escuchando de verdad. En 1996, cuando yo tenía 10 años, mi hermana mayor enfermó. No voy a entrar en detalles. No hace falta. Solo diré que estuvo muchas semanas ingresada en el hospital de la capital y que los médicos hablaban en voz baja con mis padres. Yo iba a verla a veces, y me chocaba siempre la luz blanca del hospital, ese olor limpio que no es limpio del todo, como de desinfectante que intenta tapar algo más fuerte por debajo. Una noche, mi madre me llevó a la iglesia. No era domingo ni nada. Era una noche entre semana, tarde, cuando ya todo el pueblo estaba en casa viendo la tele. Yo iba medio dormido, con la chaqueta puesta encima del pijama. Recuerdo el aire frío en la cara al cruzar la plaza. Recuerdo las luces anaranjadas de las farolas y cómo la sombra de mi madre se alargaba en el suelo y casi me tapaba entero. La iglesia estaba abierta. Eso no era raro entonces. El párroco, don Mateo, dejaba la puerta lateral sin cerrar del todo para que quien quisiera entrar pudiera hacerlo. Dentro olía a cera gastada, a madera vieja y a humedad. Siempre ha olido así. A mí ese olor me tranquilizaba, porque era el mismo en invierno y en verano, como si ahí dentro no pasara el tiempo igual que fuera. Mi madre me llevó directo a la capilla pequeña de la derecha, donde estaba la Virgen. Había una lamparita roja encendida a sus pies, y ese brillo hacía que su cara pareciera aún más oscura, casi morena. Mi madre se arrodilló. Me hizo arrodillar a mí también. Me puso las manos juntas, como en las fotos de comunión. Yo estaba cansado y no entendía del todo por qué estábamos allí tan tarde. Mi madre dijo, en voz baja pero muy clara, escucha lo que te voy a decir, Andrés. Lo vas a repetir. Y va a ser verdad, ¿vale? Yo asentí, porque cuando tienes 10 años y tu madre te habla así, asientes. No haces preguntas. Vas a prometer, dijo, que si tu hermana sale de esto, tú vas a cuidar de ella siempre.
Pase lo que pase. Aunque un día ella no se acuerde de ti. Aunque tú tengas tu vida lejos. Aunque ya no vivas aquí. Vas a prometer que cuando ella te llame, vas a ir. ¿Lo entiendes? Yo dije que sí. Ni siquiera pensé si podría cumplir aquello. A esa edad, él siempre es un sitio tan lejano que parece infinito, pero no pesa. Mi madre me miró con los ojos brillantes, con esa mezcla de súplica y orden que solo he visto en las madres en los pasillos de hospital. Dilo, me dijo. Díselo a la Virgen. Que lo oiga. Y yo lo dije. Lo repetí palabra por palabra. Prometo que si mi hermana sale, voy a cuidarla siempre. Pase lo que pase. Aunque no se acuerde de mí. Aunque viva lejos. Cuando me llame, voy a ir. En ese momento, lo juro, la lamparita roja parpadeó. Fue solo un segundo, un pequeño temblor de luz, como cuando una vela se queda sin aire. Mi madre aspiró despacio, como si le hubieran presionado el pecho. Y luego lloró. No lloró fuerte. Lloró bajito, con los ojos cerrados, con la frente casi pegada al banco de madera. Yo me quedé inmóvil, con las manos juntas, sin saber si aquello había sido una señal o solo electricidad mala. Mi hermana salió. No fue un milagro repentino. Fue algo lento, de meses. Fue mejorando. Volvió a casa. Volvió al colegio. En mi casa se habló de gracia, de agradecer, de tener palabra. Y yo crecí con esa cosa dentro. No me pesaba, al principio. Era solo parte de quien era yo, el hermano pequeño que, si algún día ella me necesitaba, iba a estar ahí. Ya está. Los años pasaron. Mi hermana se hizo adulta, hizo su vida, tuvo sus cosas, sus cambios de humor, sus idas y venidas. Yo también. Me fui a estudiar fuera, luego trabajé en otra ciudad, conocí a gente que no sabía nada de mi pueblo ni de esa iglesia que huele a cera vieja. Cuando cuentas tu vida a alguien nuevo, no sueles empezar por mi madre me hizo prometerle algo a una virgen oscura una noche de noviembre de 1996. Nadie empieza por ahí. Empiezas por tu trabajo, por tu piso pequeño, por lo que te gusta comer. Lo normal. Pero las promesas no entienden de normal. En enero de 2021 recibí una llamada de madrugada. Era mi hermana. Su voz sonaba rara, como apagada, como si hablara desde muy lejos o desde debajo de una manta. Me dijo, Andrés, vente. Solo eso. No había lloros. No había explicación. Solo un vente dicho con esa urgencia tranquila que tienen las cosas que ya están decididas. Tardé un segundo en reaccionar. Estaba dormido, desorientado. Miré el reloj. Eran las 3:12. Esa hora estúpida en la que no es ni noche ni mañana. Le pregunté qué pasaba. Ella repitió, vente. Y colgó. Yo me vestí casi sin pensar. Ni siquiera encendí todas las luces del piso. Cogí las llaves del coche, la cartera, un jersey. Bajé a la calle con esa sensación de moverte dentro de un sueño, donde todo parece un poco silencioso de más. Conduje de noche hasta el pueblo. La carretera estaba vacía, solo yo y algún camión solitario. Las luces del cuadro del coche daban un resplandor como de pecera dentro del habitáculo. Me acuerdo del sonido de los neumáticos en el asfalto mojado. Caía una llovizna fina que parecía humo. Cuando llegué al pueblo, no había nadie en la calle. Todo estaba oscuro, salvo una farola parpadeante junto a la plaza. Aparqué delante de casa de mi madre. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la garganta, ya no tanto de miedo como de prisa. Llamé. Nada. Llamé otra vez. Nadie abrió. Saqué la llave vieja que aún llevaba en el llavero. Abrí. La casa estaba en silencio. Ese silencio espeso de las casas antiguas de noche, que no es un silencio vacío, sino lleno de pequeños ruidos de madera, de cañerías, de la nevera, de cosas que crujen porque sí. Llamé a mi madre. Nada. Llamé a mi hermana. Escuché algo. No una voz. Algo como un pequeño arrastre de pies en el pasillo, hacia el cuarto de mi hermana. Fui hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Empujé con la mano. La habitación estaba casi a oscuras, solo con la luz naranja de la calle entrando a través de las persianas bajadas. Mi hermana estaba sentada en la cama, con la espalda contra la pared. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia la puerta,
pero había algo raro en esa mirada. No me enfocaba del todo. Era como si mirara a través de mí, hacia algo que venía detrás. Dije su nombre muy flojo. Ella parpadeó, una vez, despacio. Y luego dijo, ha venido. Yo pensé que se refería a mí. Claro. Sí, soy yo, estoy aquí, le dije. Me acerqué a la cama. Le toqué el brazo. Estaba frío, pero no frío de muerte. Frío de alguien que lleva mucho rato sin moverse. Me agaché para ponerme a su altura, para que pudiera verme mejor. Fue entonces cuando olí algo que no estaba en la casa desde que éramos niños. Era ese olor de la iglesia antigua. Cera gastada, madera húmeda, piedra fría. Ese olor que siempre había sido de allí dentro y solo de allí dentro. Estaba ahora en la habitación de mi hermana. Mezclado con el olor normal del cuarto, su crema de manos, el detergente de las sábanas, había ese otro olor, que no tenía por qué estar ahí. Ese olor que a mí siempre me había dado calma de pequeño y que ahora, de adulto, me dio otra cosa, una inquietud profunda. No miedo. Inquietud. Como entender que hay alguien más en la habitación aunque no lo veas. Mi hermana levantó una mano, muy despacio, con esfuerzo. Señaló el pasillo, hacia afuera. Y repitió, muy bajito, ha venido. Y yo, que soy tonto pero no tanto, supe de qué estaba hablando. No sé explicarlo sin sonar supersticioso. Da igual. A esas horas y con ese olor en la nariz, la palabra superstición es una cosa muy débil. Lo que pensé fue, ha venido a cobrar. Lo pensé tal cual. Como si alguien hubiera venido a recordar una deuda vieja. En ese momento escuché algo en el pasillo. No eran pasos normales. Era más bien un roce suave, como de vestido largo contra la pared. Ese sonido leve de tela pasando por piedra. Fue tan claro que se me puso la piel de gallina en los antebrazos. No venía desde la puerta de la calle, como habría sido lógico. Venía desde el otro lado. Desde la cocina. Desde el fondo de la casa, que da a un pequeño patio cerrado al que no se entra desde fuera si no es por la propia casa. Me levanté despacio, todavía con la mano en el brazo de mi hermana, como para decirle sin palabras que no me iba de verdad, que solo iba a mirar. Miré hacia el pasillo. La casa de mi madre es muy estrecha. Desde la habitación de mi hermana se ve el pasillo casi entero hasta la puerta de la cocina. Esa noche el pasillo estaba más oscuro que de costumbre. No sé si me explico. No es que no hubiese luz. Es que la oscuridad parecía tener peso. Había una zona, a mitad del pasillo, donde la penumbra era más densa, como una mancha. No se movía. Simplemente estaba allí. Y del centro de esa mancha venía el olor a cera. «¿Mamá?», pregunté, porque el cuerpo siempre busca explicaciones manejables. Nadie contestó. Sentí algo entonces que aún hoy me cuesta aceptar en voz alta. Fue una mezcla de miedo y de respeto, otra vez. No respeto de educación. Respeto como el que tienes ante algo que sabes que está por encima de ti y que no se va a molestar en explicarse. Y con ese respeto vino una claridad extraña, una certeza que no discutes porque es como una instrucción que te dan desde dentro de tu propia cabeza. Me acordé de la promesa. No fue un recuerdo bonito, tipo escena de película con música triste. Fue más seco. Cuando ella te llame, vas a ir. Eso dije yo en 1996, con 10 años, de rodillas, con las manos juntas, delante de la Virgen oscura que no sonreía. Vas a ir. Y estaba allí. Yo había ido. Eso, en mi cabeza, significó una cosa muy simple, ya está saldado. No sé por qué pensé eso, pero lo pensé. Y, por primera vez desde que había entrado en la casa esa noche, el pecho dejó de apretarme. Me acerqué a la mancha oscura del pasillo, que no se movió ni cambió ni hizo nada teatral. Solo estaba ahí. El olor a cera vieja era más fuerte cuantos más pasos daba. Me paré a 1 metro. Noté el aire más frío. No frío de corriente. Frío de iglesia en invierno, de piedra que no ha visto el sol en siglos. No sé muy bien qué esperaba que pasara. Una voz, una figura, algo. No pasó nada de eso. Lo único que pasó fue un leve cambio en el ambiente, como cuando alguien que estaba de pie decide sentarse y ya no ocupa tanto. Fue físico. La presión en los oídos se alivió. El olor empezó a diluirse. Y, desde la habitación,
Mi hermana suspiró, un suspiro largo, suelto, como de alivio real. Volví a su cuarto. Encendí la luz de la mesilla. Ella me miró, esta vez sí, directamente a mí. Me reconoció. Sonrió un poco, casi nada. Y dijo, ya está. Yo le acaricié el pelo como se hace con un niño pequeño, aunque es mayor que yo. Nos quedamos así mucho rato, sin hablar. A las 4:20 o así, me fijé luego en el reloj de la cocina, mi madre llegó de trabajar. No estaba en casa porque había estado de noche en la residencia donde hace turnos. Entró con las llaves, nos vio a los dos despiertos y puso esa cara de susto culpa de las madres cuando sospechan que ha pasado algo que no controlan. Mi hermana durmió bien esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Y desde entonces está, bien. No perfecta, nadie está perfecto, pero bien. Funcional. Tranquila. Hace su vida. A veces se queja de dolores viejos, pero nada grave. Cuando le he preguntado qué pasó aquella noche, se ríe y me dice que yo exagero, que solo estaba nerviosa y que la llamé tú, no al revés. Dice que fui yo el que la llamó a las 3:00 para preguntarle si estaba bien. Que yo soy el que llegó diciendo ya está, como un loco. Es su versión. La deja más cómoda. Yo no la discuto. Pero desde esa noche, cada cierto tiempo, y no sé qué criterio sigue, suena el teléfono a horas extrañas. No siempre a las 3. A veces a las 2:20, a veces a las 5:45. Suena, yo descuelgo medio dormido, digo sí, y al otro lado no hay respiración pesada ni ruido de línea, ni voces de broma. Hay un murmullo muy bajo, como de alguien rezando en una iglesia grande, con eco. No entiendo las palabras. No sé ni siquiera si son palabras. Es más bien una cadencia, un ritmo. Dura unos segundos y luego se corta. El número que sale en la pantalla no es un número normal. Aparece como desconocido. He probado a devolver la llamada y, claro, no se puede. No le he contado eso a mi madre. Tampoco a mi hermana. ¿Para qué? ¿Para inquietarlas? ¿Para que me miren raro? ¿Para que me digan que vaya al médico? No. Lo guardo. Y lo guardo también porque hay algo más. Me da vergüenza decirlo, pero es verdad. Desde aquella noche, he empezado a tener una sensación rara con respecto al futuro. No es que vea cosas, no voy por ahí diciendo que soy vidente ni nada de eso, no. Es otra cosa. Es una especie de certeza de que, pase lo que pase con mi vida, cambios de trabajo, mudanzas, gente que entra y sale, hay una línea que no se va a romper. Una cuerda que va desde aquella iglesia fría de mi infancia hasta ahora. Una cuerda que no he soltado nunca del todo, aunque me haya ido lejos. Esa cuerda, a veces, tira. El mes pasado, por ejemplo, estaba en el metro de mi ciudad, lejos del pueblo, lejos de todo. Eran las 7 de la tarde, hora punta, vagón lleno, gente con mochilas, olor a chaquetas mojadas. De repente sentí ese olor otra vez. Cera gastada, madera vieja. No tenía sentido. No había velas, no había iglesias cerca. Y aún así estaba ahí, suave, inconfundible, como una caricia en la nariz. No fue fuerte. Fue apenas un recordatorio. Una llamada leve. Y yo supe, no pensé, no razoné, supe, que si en ese momento el teléfono sonaba y escuchaba el murmullo de rezos, yo bajaría en la siguiente estación, saldría a la calle, cogería el coche y conduciría hasta donde hiciera falta, sin hacer preguntas. Esa disponibilidad absoluta me da miedo. No porque crea que me vaya a pasar algo malo, sino porque me doy cuenta de que ya no soy del todo libre. No como pensaba que era. Tengo casi 40 años y sigo atado a una promesa que hice con 10, medio dormido, con las rodillas apoyadas en un banco frío de madera. A veces me pregunto si eso es fe o es otra cosa. Si es consuelo o es deuda. Si es protección o es vigilancia. Te diré algo más, y con esto termino, porque ya noto el cansancio en la garganta. El otro día pasé por el pueblo y entré un momento en la iglesia, solo por ver. Don Mateo ya no está, claro. Hay otro cura, más joven. La puerta lateral sigue abriéndose un poco por las tardes. El olor sigue igual. La Virgen sigue en su capilla, oscura, seria, con esa expresión que no es sonrisa ni enfado, sino una especie de paciencia infinita. Me acerqué, más por inercia que por fe, la verdad. Me quedé de pie delante,
con las manos en los bolsillos, sin saber muy bien qué decir después de tantos años. Y te juro que sentí, más que escuché, una frase entera en la cabeza, con la claridad con la que recuerdas algo que ya sabías de antes. No he terminado contigo. No fue amenaza. No sonó como castigo. Sonó como cuando alguien te recuerda que aún tienes tarea pendiente. Y ahí entendí algo que me dejó helado y, al mismo tiempo, extrañamente en paz. Pensaba que yo había cumplido aquella noche de enero de 2021, cuando fui sin preguntar. Pero parece ser que no funciona así. Parece ser que pase lo que pase no es una vez. Es todas. Todas las veces que sean necesarias. Hasta que un día, quizá, no pueda ir. Y ese día, no sé qué pasará. Hay quien dice que la fe acompaña. Yo creo que la fe, a veces, llama a la puerta a las 3 de la mañana y no acepta un mañana voy. Te quiere allí. Ahora. Y estoy empezando a sospechar que algún día alguien va a llamar y no va a ser al teléfono. Va a ser directamente a la puerta. Y yo, aunque esté temblando, voy a tener que abrir.